Hebreos 6, 10 y 12. Estoy tomando tanta agua porque he trabajado tanto que seguro mi cuerpo necesita mucho líquido. Hebreos 6, versículo del 10 al 12. Dice así la palabra del Señor. Dice: porque Dios no es injusto para olvidar vuestra obra y el trabajo de amor que habéis mostrado hacia su nombre, habiendo servido a los santos y sirviéndoles aún. Vea qué precioso. Pero deseamos que cada uno de vosotros muestre la misma solicitud hasta el fin, para plena certeza de la esperanza, a fin de que no os hagáis perezosos, sino imitadores de aquellos que por la fe y la paciencia heredan las promesas. Vea qué texto más hermoso. Aquí el escritor de Hebreos, que no se sabe si es Pablo, siempre hay dudas que si era Pablo o no, pero yo sí creo que era el apóstol Pablo, dice esto, hermanos, que Dios no es injusto y habla de un trabajo de amor. Dice: porque Dios no es injusto para olvidar vuestra obra y el trabajo de amor que habéis mostrado hacia su nombre, habiendo servido a los santos y sirviéndoles aún. Según lo que la palabra de Dios dice en este texto, hermanos, hay una manera de que usted muestre el amor que usted le tiene a Dios. La manera de que usted le muestre el amor a Dios es sirviendo en su obra y sirviéndole a los santos. No puede haber alguien que diga: yo amo tanto a Dios, pero la obra de Dios no me interesa, ni tampoco me interesa servirle a los santos. Pero dice aquí el apóstol que él le servía a los santos, ellos le servían a los santos por amor ¿a quién? A Cristo. Hay una gran diferencia en servir por amor a Cristo o en servir por otras motivaciones, hermanos. Cuando usted sirve por otras motivaciones, eso en el mundo espiritual se detecta, las motivaciones. Pero ellos servían a los santos y a la obra por el gran amor que ellos le tenían al nombre del Señor. Y dice: sirviéndoles aún. Y siguiendo el versículo 11, dice: deseamos que cada uno de vosotros muestre la misma solicitud hasta el fin, para plena certeza de la esperanza. El Señor desea que cada uno de nosotros, vuélvase al hermano que está a la par y dígale: usted también. Porque parece que ahí él está escribiendo a un grupo de hermanos. A un grupo de hermanos que se sacrificaban por la obra, que se sacrificaban por los santos. La Biblia dice que el que dice que ama a Dios y no ama al hermano es un mentiroso. Se quedó en tinieblas y no se ha dado cuenta. Imagínense cuánto pueblo de Dios está en tinieblas en este momento y no se ha dado cuenta, hermanos. Y entonces aquí él está haciendo referencia a un grupo de hermanos, seguramente hermanos que se habían esforzado mucho, hermanos que habían trabajado mucho, y él les recuerda: Dios no es injusto. Hermanos, ¿cuántos saben que Dios no es injusto? Dígalo conmigo: Dios no es injusto. Hermano, nada de lo que usted haya hecho para Dios y para los hermanos, a él se le ha olvidado. Nada. ¿Sabe que la Biblia dice que hay recompensa de profeta? Que hay recompensa para el que le ayuda a un niño. ¿Sabe que la Biblia dice que hasta un vaso? Vean, hermanos, la justicia de Dios. La Biblia dice que hasta un vaso de agua que usted le dé a una persona le va a ser recompensado. ¿A usted no le parece una maravilla eso? Es que, hermano, todavía un fresco de sirope, ¿verdad? Pero un vaso de agua, cuando una persona va y le trae a otro, a un hijo de Dios, un vaso de agua, le va a ser recompensado. ¿Cuántos saben que tienen recompensa?
Hermano, Dios no es injusto. Si el pastor no se lo reconoció, si el hombre no se lo reconoció, si los hombres no lo notaron, Dios sí lo notó y Él le va a recompensar conforme a su justicia y conforme a su abundancia. Pero aquí el escritor dice, pero nosotros deseamos que cada uno de ustedes, cada uno, o sea, que no sea un grupo el que sirve por amor, que no sea un grupo el que trabaja en la obra, sino que dice, deseamos que cada uno de vosotros muestre la misma solicitud. Ay, es que yo antes le serví tanto a Dios. No, hermano. No es que antes, no, es que dice que cada uno muestre la misma solicitud. ¿Hasta cuándo, hermanos? Hasta el fin. Ya sea que usted se muera o que Cristo venga, hasta el fin debemos mostrar la misma solicitud. Hay personas que yo conozco, por ejemplo el hermano Edgar, que no se han cansado de servirle a Dios. Hay algunos que cuando el diablo lo hiere dentro de la iglesia, entonces creen que tienen derecho a retirarse. Hermanos, pero no importa cuánta oposición usted tenga por servirle a Dios, porque usted tiene que saber que hay oposición para servirle a Dios. Usted debe demostrar la misma solicitud, dice, hasta el fin, para plena certeza de la esperanza. Plena certeza de la esperanza. ¿Cuál es nuestra esperanza? La salvación que nosotros tenemos en Cristo. Y sigue diciendo, a fin de que no os hagáis perezosos. Dígale al hermano que está a la par, no sea perezoso. Hermano, uno no tiene que hacerse perezoso. ¿Usted cree que nosotros podemos engañar a Dios? Diciendo, no tengo tiempo, no puedo, se me complicó. El Señor dice, ay, no me venga con cuentos. ¿Sabe que mucho de lo que nos afecta para servirle a la obra de Dios es la pereza? Y como decía Manuel Rojas, un pastor que tuvimos nosotros, que la carne le dice a uno, tíreme a la cama, préndame el tele, ¿verdad? Quédese descansando, no vaya, otro día le sirve a Dios. Yo le voy a decir una cosa, hermano, el secreto de estar fortalecido espiritualmente es servir a Dios. El compromiso te hace mantenerte alerta. ¿Y sabe por qué? Porque esa es la voluntad de Dios. Él nos llamó, dice la Biblia, que Él nos sacó de Egipto para que le sirviéramos. Él nos sacó del mundo para que nosotros le sirviéramos a Él. Usted puede servir desde dando un vaso de agua hasta cumpliendo su ministerio, su llamamiento, poniendo a funcionar sus dones. Hermano, no se deje su tiempo para usted, no se deje sus dones para usted. Como decía aquella frase, si Dios te ha llamado a servirle, no te rebajes en el camino por hacerte rey. Dice, a fin de que no os hagáis perezosos. No os hagáis perezosos. Y me quiero centrar en la parte B de este versículo, sino que dice que usted se tiene que hacer imitador de aquellos que por la fe y la paciencia heredan las promesas. Hay dos cosas que se necesitan para servir contento viendo a Dios actuar en su vida. Se necesitan fe y paciencia. Y aquí el escritor dice, ustedes no se hagan perezosos, sino háganse imitadores de aquellos que por la fe y la paciencia heredan las promesas. Si usted tuviera que imitar a alguien que por la fe y la paciencia ha heredado las promesas de Dios, ¿a quién imitaría? Siempre en el pueblo de Dios, Dios pone modelos, pone personas a las cuales imitar. Y el Señor nos exhorta esta mañana, no se haga perezoso, porque ¿sabe?
Hermano, usted se permite la pereza y luego cuando ve a Dios cumplir las promesas en otro, entonces se resiente. ¿Y sabe qué pasa? Algunos que no buscan al Señor ni su voluntad ni su propósito en su vida, cuando ven a Dios actuar en otros, entonces se llenan de envidia, se llenan de celos y se convierten en instrumentos de Satanás, porque usted puede estar aún dentro del cuerpo de la iglesia de Cristo, dentro de la congregación, y permitirse ser un instrumento de Satanás para dañar a aquellos que por la fe y la paciencia heredan las promesas. En este camino uno puede empezar bien y luego hacerse perezoso, pero el Señor aquí nos exhorta: hágase imitadores de aquellos que caminan por fe. Vaya conmigo, vamos a ver un poquitito acerca de la fe y la paciencia en esta mañana. Vaya conmigo al libro de Hebreos capítulo 11, versículo 6. Ese versículo es uno de mis preferidos, porque dice: pero sin fe es imposible agradar a Dios. Porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que Él es galardonador de los que le buscan. Hermano, ¿sabe? Usted puede ser un cristiano y no tener fe. Aquí se le está escribiendo a la iglesia de Cristo. Dice: sin fe es imposible agradar a Dios. O sea, a Dios le caen bien las personas que tienen fe. Porque es necesario que el que se acerca a Dios, la fe nos acerca a Dios esperando recibir de Dios un galardón. ¿Cuántos de ustedes creen que Él es galardonador de los que le buscan? Digan amén. ¿Y por qué no vinieron a la vigilia? ¿Tenían que trabajar o qué? ¿Y qué hacen con su tiempo? Porque ¿sabe qué? El viernes en la vigilia nosotros estuvimos aquí en una vigilia, hermanos, que no podíamos parar de llorar. Yo me sentía desarmada, desbaratada. Y eso que estaba cansadísima, que había trabajado todo el santo día. Habíamos subido a la cabaña, habíamos salido de ahí, Michael y yo metidos en demoliciones, sacando ladrillos viejos, que ocupamos unos ladrillos viejos allá metidos en un lugar que hasta yo tenía miedo, porque usted sabe que hay demoliciones de allá con la tabla por detrás. Como a las 5 de la tarde, sacando 80 ladrillos antiguos, viejos, recogiendo eso, llegando a la casa a la hora del burro, viniéndonos para la vigilia. Pero hermano, ¿sabe qué? Usted no trabaja porque no ora, porque si orara más, tuviera mucha cuerda para trabajar. Cuando aquellos le trajeron a aquel endemoniado y no lo pudieron echar fuera el demonio, luego que Jesús vino, los regañó y echó fuera el demonio. Señor, ¿por qué nosotros no pudimos echar fuera ese demonio? Y Jesús le dijo: este género no sale sino con ayuno y oración. Lo que Jesús les estaba diciendo es: ustedes no están haciendo bien su trabajo porque no oran. ¿Sabe que el secreto para que la obra de Dios se mueva, para que la obra de Dios crezca, para ver las promesas de Dios cumplidas, tiene que ver con la oración? ¿Y sabe por qué usted no ora? Porque no tiene fe. Porque no tiene fe. Cuando yo salgo en las mañanas los lunes antitos de las 5 y veo la fila que hay en el Levi's, digo: mira, Señor, así voy yo. Ellos están haciendo fila para una cita, pero yo voy con la misma urgencia para una cita. Ellos necesitan que los vea un médico, pero yo necesito la bendición de Dios toda la semana, y por eso me tengo que madrugar y levantarme temprano. Sin fe es imposible agradar a Dios. Y cuando usted se vuelve perezoso, el tiempo de la búsqueda de Dios, el tiempo de la presencia de Dios, lo canjea por cualquier cosa que no va a tener una trascendencia espiritual y eterna en su vida, hermanos. Dice: Él es galardonador de los que le buscan. ¿Ustedes creen que Dios es mentiroso, hermanos? Mire, Dios puede hacer con usted lo que le da la gana.
solo que Él hace por los que en Él esperan, pero los que en Él esperan lo buscan. Y nosotros nos acercamos a Dios porque necesitamos sus galardones, necesitamos su bendición y por eso lo buscamos. Hay algo que me parece a mí maravilloso. Vaya conmigo al libro de Isaías capítulo 41 versículo 8. Isaías 41, 8 dice algo que me bendice mucho. Dice: pero tú, Israel, siervo mío eres, tú, Jacob, a quien yo escogí. ¿Descendencia de quién? Dice ahí, hermano, léalo conmigo. Descendencia de Abraham, mi amigo. ¿Sabe cómo le dice el Señor a la gente que tiene fe? Mi amigo. La Biblia dice que Abraham le creyó a Dios y le fue contado por justicia y fue llamado amigo de Dios. La gente que le cree a Dios, los que heredan las promesas, tienen fe y tienen paciencia. Y entonces por eso heredan las promesas. Ahí en Hebreos capítulo 11, vamos a volver a Hebreos un momentito. Hebreos capítulo 11, versículo 27. Viene algo que también me impacta mucho acerca de los que tienen fe. Dice Hebreos 11, 27, no refiriéndose a Abraham, sino refiriéndose a Moisés, dice: por la fe Moisés dejó a Egipto, no temiendo la ira del rey, porque se sostuvo, ¿cómo dice? Se sostuvo, léalo conmigo, se sostuvo como viendo al invisible. Hermanos, ¿cuándo se tiene que sostener uno? ¿Cuándo? Uno se sostiene cuando se está tambaleando. Uno se sostiene cuando lo quieren botar. Uno se sostiene cuando se quiere caer. Usted sabe que uno se tiene que sostener en la fe como viendo al invisible. ¿Cómo será ver al invisible? Le voy a decir una cosa. Estos días yo he visto al invisible. Casi lo he visto visible. Pero todo este año atrás yo me he tenido que sostener como viendo al invisible. Y recuerdo cuando algunos de los que están cerca me decían: Catita, viene una bendición muy grande para nuestras vidas. Porque estas pruebas que usted está teniendo, eso es que está dando a luz algo maravilloso. Vean, hermanos. Y para colmo, hace 22 días que me enfermé. Me he sentido morir, solo que ustedes me ven siempre de pie, porque me sostengo como viendo al invisible. Por eso es que me puedo sostener y caminar. Pero esa gripe, o yo no sé ni qué era eso, que todavía me está saliendo. Todavía ayer sentía unos síntomas. El jueves que nos fuimos para Savegre, amados, yo les conté, me pasó lo que nunca me ha pasado. Era una obra de Satanás, porque estaba enojado, porque el lunes siguiente ya nosotros empezábamos con esta otra etapa. Yo siempre voy a saber que soy la más chirota, soy el cuarto donde más mal se portan es el mío, ¿verdad? Esa soy yo. Y cuando iba como más callada de que lo de costumbre. Y cuando llegamos a Chespirito y pasamos a almorzar, yo almorcé y dije, yo solo veía la ambulancia en la mente. Yo decía, me voy a descompensar, me va a pasar lo que me pasó aquel día del cumpleaños, ya siento que me falta el aire, siento que no, ay Dios mío. Y no dije nada a los que estaban en la mesa conmigo, porque a mí no me gusta hacer dramas. Nada más me paré callada y me fui para la mesa donde estaba Janet. Y le digo, Janet, me siento mal. Y dice Janet, vámonos para el carro. Nos fuimos para el carro. ¿Qué tenés? No sé qué tengo, me falta el aire, siento taquicardia. No sé, yo decía, voy a echar a perder este retiro, Dios mío. Me dan ganas de devolverme de aquí. Pero decía, no, esto es una mentira del diablo, esto es un ataque de Satanás. Hermanos, es que esa gripe usted no sabe qué le duele. Le duele el estómago, le duele la cabeza, le duele, no sabe qué, le duelen los huesos. Usted no sabe, usted siente que ya se va a morir. Es algo terrible. Ya vencimos. Cuando bajamos aquel camino a Savegre, siempre lo he visto lindo y esta vez lo veía largo, solo pensando que yo me quería, que debería de ir para arriba y no para abajo.
Y ahí están ellos que no me dejan mentir. Llegué directo a sacar la cobija, a acostarme en una cama y cobijarme toda. Y me siento mal, no sé ni qué tengo. Y ya pero al rato charlataneaba, me reía, contaba chistes. Y ya se fueron todos del cuarto. Y yo decía, quiero llorar con alguien, quisiera que alguien venga, porque yo decía, pero ¿qué es esta gripe que hasta ganas de llorar tengo? ¿O será por lo cobarde que soy? Porque el poder de Dios se perfecciona en la debilidad. Y ahí acostada yo dije, Señor, yo no les puedo echar a perder este retiro a ellos. Y el Señor me dijo, levántese, vaya, cámbiese esa ropa, póngase ropa caliente y vaya. Me levanté y le dije, vamos a empezar ya. Y arrancamos con el programa. Fue tanta bendición ese día. El día siguiente nos fuimos a caminar toda la mañana para aprovechar el sol. Cuando vinimos les dije, vamos a empezar otra vez con el programa. Empezamos y se me encajó un dolor, que ahí están ellos de testigo, que tuve que pararme y decir, no aguanto un dolor. ¿Qué le duele? La cadera. ¿Pero por qué la cadera? ¿Qué es ese invento? Aquí, no, me duele aquí, no aguanto. Ay, Dios mío, ya me vino a hacerme un masaje, a ver qué era. Yo, Señor, esto es el ataque de Satanás. A los 5 minutos ya estaba otra vez buena y sana. Porque, hermanos, por la fe usted se sostiene como viendo al invisible. A partir de ahí se me quitó todo, hermanos. Y ahora el viernes que yo iba con las chiquitas para allá y con Michael y Rebeca y Jeremy, el Señor me decía, ¿no te sostuviste el año pasado como viendo al invisible cuando las chiquitas se fueron y ya yo no las veía casi nada? Y yo le dije, Señor, yo las pongo en el altar porque la verdad que siempre me voy a sostener por fe. Y el Señor, ahora que iban ellas para allá y que han estado conmigo ahí metidas, el Señor me decía, vea Katia, el año pasado todo lo que sufriste y vea ahora como ellas quieren venirse para acá con usted y que quieren casi vivir conmigo. Usted entiende cómo Dios opera. Hermanos, los hombres y las mujeres de fe que por la fe y la paciencia heredan las promesas, no son perezosos en cuanto a la obra de Dios y en cuanto al servicio a los santos. Usted quiere las promesas de Dios, sea un imitador de aquellos que por la fe y la paciencia heredan las promesas de Dios. Moisés tuvo que agarrarse, tuvo que sostenerse viendo al invisible. Y si usted va conmigo al libro de Génesis para que veamos algo de Abraham, un momentito que me bendice tanto. Usted quiere crecer en fe, lea la vida de Abraham y la vida de estos hombres de Dios. Me bendice muchísimo la vida de Abraham. Ahí en el capítulo 12 de Génesis, dice en el versículo 1 al 4, dice, pero Jehová había dicho a Abraham, vete de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu padre a la tierra que te mostraré. ¿Qué le dijo Dios a Abraham, hermanos? Que se fuera de su tierra y de su parentela. Usted sabe que los hombres y mujeres de Dios tienen que dejar cosas. Y Dios los mueve, y muchas veces los mueve de las cosas que ellos aman, de tu tierra, de tu parentela. ¿Y sabe cuántos años tenía Abraham cuando Dios le dijo eso? Hoy yo me sentía como una chiquilla, hermanos. 75. Cuando le dijo, vamos a empezar, Abraham, usted sabe que Dios le diga a usted a los 75. Díganle al hermano que está a la par, no se sienta viejo, por favor. Diga, no se sienta viejo, porque sabe, el diablo tiene a algunos diciéndole, usted ya está muy viejo. Ah, no, usted ya está muy viejo. Usted póngase cofal, embárrese ese pol y acuéstese y envuélvase, porque usted ya está muy viejo.
¿A cuántos el diablo los ha cofaleado, sí? Venga, yo le pongo el cofal. Ayer que veía yo a Miguelito, el de Olga, que me bendice tanto. Ay, Miguelito no sabe lo que me bendice. Verlo trabajar todo el día contento, gozoso, feliz, hermanos. Es que mira qué locura. Uno en electricidad, otro en albañilería, otro en jardinería, otro... es que es de volvernos locos. Viera usted, Dios mío, y todo lo que nos falta, Dios santo. Y yo veía a Miguelito y yo decía, ¿cómo me gozo, Señor, con la vida de Miguelito? Porque está sirviéndole a Dios. Miguelito y yo somos de la misma, creo yo. Hermanos, yo pienso que yo estoy empezando. Y ahora que estábamos en esa alabanza y en esa adoración tan bendecida, yo decía, Señor, si Abraham tenía 75 cuando salió de Ur de los Caldeos, me faltan 20, ¿verdad? Y yo voy a empezar a tener todavía más fe para ver todavía más promesas de Dios cumplirse. Pero algunos se volvieron perezosos y se necesita fe y paciencia para heredar las promesas, hermanos. Y sigue diciendo aquí, a la tierra que te mostraré, y dice, vean las promesas. Dios es un Dios de promesas grandes, hermanos. Dios no es Dios de cosas pequeñas. Cuando usted le dice al Señor, Señor, repáreme 5 pesos, Él dice, pídame más. Hermanos, a Dios le gusta que le pidamos cosas grandes. Vea la promesa que le hizo: y haré de ti, ¿qué? Una nación grande. Y era un viejito de 75 años, casado con una mujer vieja, estéril. Haré de ti una nación grande y te bendeciré y engrandeceré tu nombre y serás bendición. Si algo le doy gracias a Dios de 2 personas que tengo muy cerca, son Michael y Rebeca. Es que los dos son personas que se mueven por fe y no por vista. Y si a mí me falta la fe, ellos me impulsan. Y si yo digo, ay Dios mío, y si gastamos tanto aquí, si gastamos, no, negra, tranquila, vamos. Y ahí vamos por fe. Porque dice, aquí lo dice, te bendeciré y serás bendición. Hermano, los justos viven por fe. Usted no crea que el Señor está limitado a su sueldo, está limitado a lo que usted anda en su cartera, está limitado a sus recursos. El Señor no está limitado a nuestros recursos. Él no está limitado. Él no tiene límites, hermanos. Hoy mientras adorábamos, el Señor me mostraba cómo desde el cielo Él abría candados que habían estado cerrados. Pero ¿sabe qué necesita Dios para que usted no le detenga la bendición que Él le quiere dar? Que usted sea un imitador de aquellos que por la fe y la paciencia heredan las promesas. Dice, serás no solo... te bendeciré, engrandeceré tu nombre. El Señor engrandece el nombre de aquellos hombres y mujeres que tienen fe. Dice, y serás bendición. Bendeciré a los que te bendijeren y a los que te maldijeren maldeciré y serán benditas. Y esta es la promesa, Dios mío, más tremenda, porque dice, y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. Hermano, usted sabe que Dios escoja a un hombre para decirle que todas las familias de la tierra van a ser benditas a través de él. Ustedes no creen que como nosotros somos hijos de Abraham, porque dice la Biblia que los que tienen fe son hijos del padre Abraham, que Dios nos puede usar a nosotros como iglesia para bendecir todas las familias de Alajuelita, todas las familias de Desamparados, todas las familias de Acerrí, todas las familias de Tarbaca. A un hombre Él le dijo que en él serían benditas todas las familias de la tierra. Y sigue diciendo, bueno, ahora veamos en el capítulo 15, Génesis capítulo 15, versículo 1 al 6, para que veamos a Dios trabajando con Abraham. Dice,
Después de estas cosas vino la palabra de Jehová a Abraham en visión diciendo: no temas, Abraham, yo soy tu escudo y tu galardón será como, hermanos, sobremanera grande. ¿Qué leímos en Hebreos 11? Que Él es galardonador de los que le buscan. Y respondió Abraham: Señor Jehová, ¿qué me darás? Siendo así que ando sin hijo y el mayordomo de mi casa es ese Damaseno Eliezer. Dijo también Abraham: mira que no me has dado prole. He aquí que será mi heredero un esclavo nacido en mi casa. Luego vino a él palabra de Jehová diciendo: no te heredará sino un hijo tuyo será el que te heredará. Y lo llevó fuera y le dijo: mira ahora los cielos. Hermanos, vean qué tremendo el Señor. Esto es como una broma. Dígame. Ahora, Abraham no tenía la Biblia que usted y yo tenemos, porque nosotros leemos la Biblia. Pero hermanos, díganme ustedes, ¿a cuántos Dios les ha hablado? No solo a través de la Biblia, sino a ustedes. Yo tengo muchas promesas de Dios que Él me las ha dicho, y cosas que estoy viendo que Él me las ha dicho, y piezas que el Señor está moviendo porque Él quiere moverlas, que me lo había dicho. Y el Señor le hablaba a Abraham sin tener una Biblia, sin tener quien lo pastoreara. Dios le hablaba a él directamente y le dice: vaya afuera. Lo llevó fuera y le dijo: mira ahora los cielos y cuenta las estrellas, como un chiquito contando un abaco. Vaya afuera, cuente las estrellas. ¿Ustedes creen que Abraham podía contar las estrellas? Y el Señor le dice: si las puedes contar. Y le dijo: así será tu descendencia. Y ve el versículo 6. Y creyó a Jehová y le fue contado por justicia. Hay gente que sabe tanto, pero no le cree a Dios, hermanos. Hay personas que tienen tanto conocimiento, pero no tienen fe. Por eso sin fe es imposible agradar a Dios. Usted tiene que creerle a Dios para heredar las promesas que Él le ha hecho a nivel personal, las promesas que nos ha dejado en la palabra de Dios. Y luego dice que la fe y la paciencia. ¿Qué es la paciencia? ¿Cuántos son impacientes aquí? Le voy a decir una cosa, hermano. Para heredar las promesas, usted necesita paciencia. Porque cuando el diablo viene y le quiere hundir la barca, cuando el diablo viene y le quiere deshacer la vida, usted se sostiene como viendo el invisible y dice: yo creo en el Señor, yo voy a seguir adelante, yo no voy a desistir, yo voy a servir, yo lo voy a buscar, yo creo. ¿Sabe qué es la paciencia? Es la virtud del ser humano de poder soportar contratiempos y dificultades para conseguir el bien. Esa es la paciencia. Es una virtud para poder soportar, para sostenerse como viendo al invisible. La gente cree que la paciencia es pasiva, hermanos, y no es así. La paciencia no es pasiva. La paciencia es activa. La paciencia es fuerza concentrada. Si usted ve una persona, nosotros hemos malinterpretado el término paciencia. Y cuando vemos un perezoso decimos: ¡qué paciencia! No, hermanos, eso no es paciencia. La paciencia es activa. La paciencia es una persona que ha concentrado su fuerza para esperar el bien, para trabajar a favor del bien. La paciencia es un fruto del Espíritu Santo. Por eso las personas que tienen fe y paciencia heredan las promesas. Y usted tal vez está ahí acostado de perezoso, sin quererle servir a Dios, ni a la obra, ni a los santos, ni buscar el rostro del Señor, y dice: Dios no es bueno conmigo. Dios tiene preferidos. No, hermanos, Dios no tiene preferidos. Él tiene personas que lo prefieren a Él.
¿Y de quién tiene que ser usted imitador? De aquellos que por la fe y la paciencia heredan las promesas. Quiero que busquemos Efesios capítulo 3 versículo 20 y con ese texto terminamos en esta mañana. Efesios capítulo 3 versículo 20. ¿Cuántos quieren tener fe y paciencia? Ahora les cambio la pregunta. ¿Cuántos quieren las promesas de Dios cumplidas? Digan amén. Ahora usted que está a la par, dígale, tenga fe y paciencia. Ajá. Fe y paciencia. ¿Dónde se fortalece la fe y la paciencia? En la presencia de Dios. Efesios 3:20. Yo le voy a creer a Dios para todo. Yo creo que el Señor no solo, vean hermanos, cómo hace el Señor, saca a Abraham y se cuenta las estrellas. Vea, yo he visto, yo creo que Dios ha hecho las cosas de una manera tan increíble. Por ejemplo, darnos primero el terreno en la montaña. Cuando nosotros fuimos como iglesia a ver la cabaña, ¿recuerdan? Cuando fuimos como iglesia a ver la cabaña, yo les dije, un día nosotros vamos a tener una cabaña. Yo se los dije. Y les dije, cuando construyamos la iglesia, le vamos a hacer una cabaña, una réplica de la cabaña en la parte de atrás. Porque así como tenemos la casa misionera, vamos a tener una casa cuando construyamos la iglesia. Pero ¿saben una cosa, hermanos? ¿Cómo quedaría una cabaña aquí abajo, en San Rafael abajo, a la par de la Kentucky? ¿Cómo quedaría una cabaña aquí, digamos, por estos barrios, que es donde necesitamos tener la iglesia? No tendría ninguna gracia. ¿Verdad que no tendría ninguna gracia? Pero el Señor dijo, no, Katia, la cabaña es en la montaña. Entonces dijo, bueno, ¿quieren la cabaña? Tomen primero la cabaña. ¿Ustedes no le creen a ese Dios, hermanos? ¿Ah? Ahora no creen que nos va a dar el lugar para congregarnos. Yo sí creo. Y sabe que una madrugada de estas, porque hemos andado casi de madrugada, yo llegué a la casa como a la 1 de la mañana. Y cuando llegamos a esa hora yo no tenía ganas de dormir, no tenía sueño y me puse a tomarme algo y a leer la palabra y a orar un rato. Y ahí en la mesa abrí la Biblia y me salió un versículo que hablaba de la construcción del templo y que el Señor le decía, creo que era Zacarías, prepare varias coronas porque varios van a ser coronados y yo traeré gente de afuera para que te ayude a construir el templo. Yo no sé qué va a hacer Dios. Yo no sé, yo sé que no son nuestros recursos, son los recursos de Dios. Pero se necesita gente con fe y con paciencia. Ahora, amados, usted tiene promesas de Dios. Dios quiere cosas buenas para la vida de cada uno de nosotros. Pero ¿a quién está imitando usted? ¿Qué promesa le hizo Dios a Abraham? ¿Se le cumplieron las promesas? Ay, claro que sí. Ahí nació el pueblo de Israel. Ahí nacimos nosotros, porque Jesús nació de ese linaje. Efesios capítulo, ¿qué les dije? 3, versículo 20, dice: y aquel que es poderoso para hacer todas las cosas mucho más abundantemente de lo que pedimos o entendemos, según el poder que actúa en nosotros. El Señor un día de estos me dijo, yo les he dado mucho, ahora me falta más y abundantemente. Así, hermanos, nosotros hemos sido, y lo digo con humildad, una iglesia muy bendecida. Cuando yo veo que nosotros pasamos de comilona en comilona, los jueves comemos, los viernes comemos, los domingos comemos, hacemos, hermanos, somos una iglesia muy bendecida. Cuando usted bendice la iglesia, Dios lo bendice a usted, porque sabe que también para dar hay que tener fe. Es que para dar hay que tener fe, y por la fe y la paciencia se heredan las promesas. Todo lo que usted hace para Dios le va a ser recompensado. Ahora quiero decirle una cosa, hermanos. Dios cumple sus promesas
no con personas extraordinarias. Son personas ordinarias. Dios escogió a Abraham y Abraham a veces tenía no ideas, sino idiotas. Sí, como por ejemplo cuando le siguió la corriente a Sara, que quería Sara ya la promesa, porque a veces nosotros hacemos cosas humanamente para alcanzar las promesas. ¿Sabe por qué? Por falta de paciencia. Entonces Sara no tenía toda la paciencia, y como no tenía la paciencia, le dijo a Abraham: yo quiero chinear un huila. Y no le importó y le dijo: vaya, tome a Agar, mi sierva, acuéstese con ella. Abraham no quería, pero se hizo la fuercita. Sí. Sí. Sí, hermanos. ¿Y sabe qué? Se acostó con Agar, tuvieron a Ismael. Abraham a ratos le faltaba un poco de carácter, pero no le faltaba fe. Que no le falte la fe, para que cuando usted meta las patas siga creyendo. ¿Me entiende, hermano? Que no le falte la fe, para que cuando usted se equivoque siga creyendo. Porque Dios no lo llamó a usted por quién es usted, sino por quién es Él. ¿Me entiende, hermanos? Es que las personas con las que Dios hace su obra, con las que Dios hace maravillas, a las que les muestra y le dice: ay, mira, ¿cómo crees? Te le voy a dar mucho más abundantemente. ¿Por qué? ¿Porque usted es muy especial? No, porque usted tiene fe. Y entonces después que nace Ismael y ya Dios le cumple la promesa y nace Isaac, y ya viene a haber ahí una rivalidad entre Isaac e Ismael, entre Sara y Agar, y Abraham nada más agarra a Agar y la va a perder al desierto como ir a perder un gato. Como ir a perder un gato con la cría. Ay, allá la voy a dejar tirada en el desierto, me devuelvo en carrera. Y separaron ahí las promesas de Dios para él. Usted y yo hubiéramos dicho: desgraciado, ingrato, ese hombre. ¿Qué? Hermanos, pero Dios siguió en pie con las promesas a Abraham. Y sabe, no solo a él, sino que si usted lee de Abraham, de Isaac, ¿cómo bendijo Dios a ese Isaac? ¡Ay, qué bárbaro! Isaac ni le costó nada la vida. También cometía errores, pero también tenía fe. Y luego vino Jacob, y luego vinieron las 12 tribus de Israel. Hermanos, Dios lo que busca para darnos sus promesas es alguien que por la fe y la paciencia se involucre en la obra de Dios. Ame y le sirva a sus santos. Esos heredan las promesas. Póngase de pie en esta mañana.